Daniel, capítulo 8. Estamos en esta serie avanzando a través del libro de Daniel, un libro muy interesante. Estamos en esta sección de profecía. Dijimos que los primeros como 6 capítulos el énfasis era histórico, narrativo, con un poco de profecía, pero a partir del capítulo 7 hasta el final del libro el énfasis es profecía con un poco de narrativa. Entonces, básicamente el capítulo 7, la semana pasada, vimos esta línea de tiempo, este panorama de la historia de la humanidad, básicamente, desde el tiempo de Nabucodonosor, cómo los imperios del mundo han venido y han pasado, y cómo va a todo culminar con la venida de Jesucristo. No sé si eres como aficionado a tomar fotografías, pero en tu celular, dependiendo de qué tipo de dispositivo tengas, hay una modalidad para tomar fotos que es panorámica, ¿no? Entonces empiezas a tomar foto y te empiezas a mover y agarras una gran foto, ¿no? Así horizontal. Eso es Daniel 7. Daniel 8 es una foto cuadrada. En tu celular también está esa opción de foto cuadrada o modalidad retrato, que es nada más un pedazo, ¿no? No es una gran panorámica, si es solamente un pedazo. Y esto es lo que es Daniel 8. Daniel va a hablarnos de esta visión que él tiene, que está enfocada en 2 protagonistas, no en todos los reinos, sino solamente en 2. Entonces, si estás ahí en Daniel 8, vamos a leer los primeros 2 versículos, leemos, oramos y estudiamos lo que Dios tenga que decirnos aquí. Dice así, Daniel 8. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Entonces, Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón. Son cosas fascinantes, interesantes, muchas cosas que a lo mejor no alcanzamos a comprender cada detalle, pero tú nos has dejado aquí en tu palabra, Señor, ese futuro que tú ya conoces, y con el cual podamos estar seguros, Señor, de cómo termina esta historia. Entonces, háblanos, Señor, por medio de ella y ayúdanos al terminar, a aterrizar esto a nuestra vida de una manera práctica. En el nombre de Jesús, amén. Los versos 1 y 2, básicamente podríamos como que decir de que es como el contexto en el cual Daniel tiene esta nueva visión. Cuando estábamos en el capítulo 7, dijimos que básicamente Daniel tuvo 4 visiones. La primera de ellas es en el capítulo 7. La segunda está aquí en el capítulo 8 y es una visión, no es un sueño. ¿Cómo podríamos explicar qué es una visión? Una visión es algo que ocurre en una persona, en algunos personajes de la Biblia, estando despierto. Es algo que se ve, ¿no? Que Dios, de alguna manera, podríamos decir, pone en su mente un retrato de algo que va a ocurrir o está ocurriendo. Un sueño es algo que ocurre mientras la persona está dormida, pero una visión es algo que ocurre mientras la persona está despierta. Entonces Daniel tiene esta visión, Dios le da esta visión a él. Acuérdate que todavía aquí está el rey Belsasar. Eso quiere decir de que todavía están los babilonios gobernando, ¿ok? Entonces Babilonia es el reino que todavía está predominando en el mundo. Daniel está ahí y el rey es Belsasar. Y Daniel recibe esta visión. Esto el año 3 del reinado de Belsasar nos pone aproximadamente en el año 551 antes de Cristo, ¿ok? Es en ese momento que él tiene esta visión. Y esta visión es, como dice la palabra, es visual, ¿no? O sea, la palabra vi aparece creo que 5 veces. Entonces, y eso es como una característica en la literatura o en el género, podríamos decir, apocalíptico, que es muy visual, ¿no? Dios muestra cosas, ven cosas, porque es una manera de comunicar algo que Dios quiere transmitir.
no es tanto que Dios inspira, sino que es algo que las personas ven, ¿no? Y eso es como una característica de este tipo de literatura así, que tiene que ver con profecías de los últimos tiempos. También vemos que Daniel, en esta visión, no es que él va físicamente, sino en la visión, él está viendo esa imagen, esa escena, dice que en la ciudad de Susa. Susa está aproximadamente, o estaba aproximadamente a unos 300 kilómetros al este de Babilonia, de la ciudad de Babilonia, de la capital de Babilonia. Susa es Persia, ¿no? Es lo que hoy en día es Irán. Y es interesante porque ya en esta visión que Dios le está dando, Dios le está mostrando dónde se van a desarrollar los eventos futuros de Daniel. Si Daniel hubiese dicho, como vimos la semana pasada, y si la gente hubiese prestado atención a la visión de Daniel, hubiese considerado totalmente absurdo lo que él estaba viendo, lo que Dios le estaba mostrando. Porque realmente el imperio de Babilonia hasta este momento era un imperio que era imbatible, realmente era súper poderoso, y que la visión tuviera que ver con otra ciudad que no era Babilonia, sino que era Susa, ya apuntaba hacia dónde iba a desarrollarse la historia. Susa es Persia, ¿no? Y los persas son los que tienen que ver en parte de esta historia que Dios está como mostrándole a Daniel. Entonces está viendo lo que está sucediendo en otro lugar. No es que Daniel esté físicamente ahí, sino en su visión él está viendo esto que está ocurriendo en Susa. Versos 3 y 4 dice: alcé los ojos y miré. Entonces Daniel está despierto, está mirando una imagen. Y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Verso 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Entonces, esta visión, lo primero que ve Daniel en su visión es este carnero que está ahí como que interactuando y moviéndose. Este carnero es un carnero que tiene 2 cuernos, pero interesantemente este carnero tiene un cuerno que es más alto que el otro. Entonces, si se acuerdan un poco lo que vimos en el capítulo 7, donde se acuerdan del oso, era un oso que estaba más alzado de un lado. Hay un lado que predomina sobre el otro. Aquí este carnero tiene 2 cuernos, pero uno es más grande, uno es más alto que el otro. Ya vamos viendo más o menos por dónde va esta visión. También en esta visión que Daniel ve más o menos cuál va a ser la esfera de influencia de este carnero. Dice que es hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Y que básicamente este carnero tiene un poder que es irresistible. O sea, en ese momento no hay nadie que le pueda hacer frente. Entonces, básicamente a grandes rasgos, ese es el contenido de la visión de Daniel respecto a este carnero. Ahora, ¿Dios le da la interpretación? Claro que sí. Vamos a bajar específicamente dónde está la interpretación de este carnero. Está en el verso 20. Baja tantito al verso 20 de Daniel 8. Aquí está la interpretación que Dios le da a Daniel. Dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahí está. Así, no hay nada que como que no entendí, como que es medio ambiguo, no. Este carnero con 2 cuernos, donde uno es más alto que el otro, es Media y Persia. Y este carnero, este cuerno que sobresale sobre el otro, es simplemente el hecho, como vimos con el oso, que es más alto de un lado. Los persas predominaron o tuvieron la supremacía en esta alianza que tuvieron con los medos. Los medo-persas, en esa alianza como imperio, los persas fueron superiores, ¿no? Por eso el oso es más fuerte de un lado, más alto de un lado, y por eso este carnero también tiene un cuerno más alto que el otro. Se han descubierto pues ruinas y zonas arqueológicas con artefactos de los medo-persas, y esa figura de animal del carnero era un símbolo que ellos utilizaban. De hecho, estuve googleando, puedes googlear y buscar, y hay muchísimas referencias a artículos, a accesorios
donde los medo-persas utilizaban muchísimo este animal como un símbolo de fortaleza y de fuerza, con sus dos cuernos que representaba esta alianza entre estas dos naciones. Entonces, hasta aquí no tenemos problemas. Dios está mostrándole a Daniel, después de ti, en un par de años más, van a venir este imperio que son los medo-persas. Entonces Dios está desplegándole otra vez lo que va a suceder en el futuro. Acuérdate, para nosotros esto es historia, pero para Daniel era profecía. Entonces ahí hay una conexión. La profecía tarde que temprano se convierte en historia. Eso quiere decir que lo que Dios dice se cumple. Se cumple y para Daniel era algo que iba a suceder en su futuro. Para nosotros sucedió en el pasado, ¿no? Ya conocemos la historia y puedes repasar a lo mejor tus cuadernos de prepa, ¿no? Verso 5-8, la otra parte de la visión, dice así: mientras yo consideraba esto, imagínate, Daniel está procesando todo lo que está viendo, ¿no? Todo lo que Dios le está mostrando. O sea, nada más todavía está procesando y se consideraba esto. He aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente. Vamos a leer hasta el verso 8. Sobre la faz de la tierra, dice, sin tocar tierra. Ahí hay un dato interesante. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Okay, el contenido básicamente de esta parte de la visión es que este macho cabrío tiene un cuerno notable, prominente, muy vistoso, que como sobresale en la fisonomía de este animal. También dice que algo interesante es que avanza sin tocar tierra. Eso es algo curioso, avanza sin tocar tierra, y que viene desde el este y embiste fuertemente al carnero. Lo embiste, lo derriba, dice, y lo pisotea. Y este macho cabrío es engrandecido en sobremanera, como que es glorificado, es muy popular, es muy visible. Pero al tiempo, este cuerno prominente es quebrado y es reemplazado por 4 cuernos no tan prominentes como este único cuerno. Ahora, en el verso 21 y 22 está la interpretación. No tenemos que básicamente partirnos la cabeza. Dios le da la interpretación de quién es este macho cabrío con el cuerno prominente. Mira, fíjate el verso 21 y 22. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. La interpretación es Grecia, y el primer rey de Grecia fue Alejandro Magno. Entonces dice, okay, ¿qué tiene de espectacular eso? Pues a lo mejor para nosotros hoy nada, porque eso pasó hace siglos atrás. Pero Dios le está mostrando esta profecía, esta visión a Daniel más de 200 años antes de que exista Alejandro Magno. Por eso al final de esta visión Daniel queda así como que quebrantado y aturdido y enfermo, porque todo lo que está absorbiendo y todo lo que está viendo lo afecta. Entonces Dios le dice, este macho cabrío con su cuerno prominente es Grecia y su primer rey, Alejandro Magno. Y esta idea de que no toca tierra es una manera de decir que su conquista fue muy veloz, tan veloz que ni siquiera sus pies tocaban la tierra. Y cuando tú estudias la vida y cómo Alejandro Magno conquistó el mundo, o sea, él conquistó el mundo conocido en sus 20s.
O sea, ¿a quién he conquistado yo? Cuando tenía 20. O sea, Alejandro Magno en sus 20 conquistó el mundo conocido. Su velocidad era impresionante. Estaba leyendo libros y como repasando un poco, y a diferencia de los medo-persas que tenían volumen como de soldados y de tropa y de como maquinaria de guerra, por decirlo de alguna manera, los griegos no tenían tanto volumen de soldados. De hecho, en la guerra, cuando Grecia pues desbanca a los medo-persas, la relación de hombres era un griego y 10 medo-persas. Y a pesar de esa gran diferencia, los griegos se comieron a los medo-persas. ¿Por qué? Porque eran más disciplinados. Alejandro Magno tenía estrategia militar y fue muy hábil, ¿no? Y atacaron rápidamente, muy ágiles para conquistar y para avanzar. Y precisamente como dice acá, Alejandro vino desde el este, desde Grecia. Tú ves un mapa y Grecia está al este y acá está Susa o está Babilonia. Y destrozó Alejandro Magno a los medo-persas. Más de 200 años antes de que esto ocurra, Dios se lo está dando con nombre. O sea, en este momento se hubiesen reído de Daniel. ¿Cómo que los griegos y los griegos no son nada? Pero Dios le está diciendo, esto va a pasar. Dios sabe y conoce todos los tiempos. Ahora, algo interesante también de la interpretación del sueño es que este cuerno prominente que es quebrado es finalmente cuando Alejandro Magno estaba en la plenitud de lo que él había conquistado. Él murió como a los 33 años. Supuestamente dicen algunos de una neumonía, algunos dicen que fue envenenado, está medio sospechoso ahí, pero murió como en la plenitud de su fuerza, ¿no? Algunos en el libro dicen que él se deprimió porque ya no tenía nada más que conquistar. O sea, todo lo que había para hacer, él lo hizo siendo muy jóvenes. Entonces, su imperio, los griegos, fue dividido, hay una pelea, pero básicamente su reino fue dividido en sus 4 generales. En estos 4 cuernos que no son tan prominentes, que dice que están apuntando para los 4 rincones. ¿Cuáles eran los 4 generales de Alejandro Magno? Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Casandro se quedó con Grecia y los alrededores. Lisimaco se hizo cargo de Asia Menor. Seleuco se hizo cargo de Siria e Israel. Y Ptolomeo de Egipto. Checa los libros de historia. Es por esta razón, este nivel de precisión y de conocimiento de lo que va a ocurrir, es que ha hecho que los escépticos cuestionen la Biblia y cuestionen específicamente este libro. Porque su nivel de exactitud es impresionante. ¿Cómo alguien puede poder decir muchísimos años antes, siglos antes, que esto va a ocurrir con nombre? Dios. Y es ahí donde la gente escéptica que no cree en las cosas sobrenaturales, la gente naturalista, dice, no, a veces la Biblia tiene errores, esto deben haberlo escrito después de que sucedió porque es imposible que esto pueda ocurrir. Pero Dios no tiene ningún problema en revelar los acontecimientos de lo que va a ocurrir en la historia. Y eso es lo que ha venido haciendo con Daniel, contándole, anticipando lo que va a suceder. Ahora, fíjate el verso 9 al 14. Dice, y de uno de ellos, de uno de esos cuernos más pequeños, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Verso 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas.
luego el santuario será, dice, purificado. Entonces este es el zoom que le digo yo. Este es como el enfoque en un punto en específico, que es este cuerno pequeño. ¿Cuál es el contenido de la visión? ¿Qué es lo que Daniel está viendo y tratando de procesar? Aparece este cuerno pequeño que sale uno de esos cuatro que vinieron después de Alejandro Magno. De uno de esos cuatro sale uno que es pequeño. Ahora, si te recuerdas, tú dices, en el 7 aparece un cuerno pequeño, pero este cuerno pequeño es diferente al de Daniel 7, es otra persona. Porque el cuerno pequeño de Daniel 7 sale del cuarto reino, del último. Este sale en el tercero. Entonces es otra persona. Aunque es un mismo elemento, está identificando a otra persona. Entonces, ¿qué hace este cuerno? Básicamente podríamos definirlo así. Este personaje, del cual habla aquí Daniel, es una persona que hace a Dios su enemigo, que hace al pueblo de Dios su enemigo, al templo de Dios su enemigo y a la ley de Dios su enemigo. Básicamente es eso. Se hace enemigo de Dios, del pueblo de Dios, del templo de Dios y de la ley de Dios. Como cuando dice que baja hacia el sur y hacia la tierra gloriosa, está hablando de Israel. Como que tiene una fijación o un interés específico en ese pedazo de tierra. Algo que también seguramente le llama la atención a Daniel es que este hombre o esta figura prospera y nadie le sale al encuentro, ¿no? Como que conquista lo que quiera hacer y profana y destruye y hace todo lo que él quería. Y también es interesante porque le da como que define y delimita la cantidad de días en los cuales va a hacer como que su campaña. Dice son 2300 días. Si tú haces las matemáticas son aproximadamente 6 años y medio, casi 7 años. Entonces ese es el cuerno pequeño. Ahorita vamos a ver quién es. Verso 15 al 19. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. Ahí está o sea, cuando tú estás leyendo la Biblia y dices, no entiendo, estamos en el mismo grupo que Daniel, ¿ok? Hay muchísimas cosas que no entendemos, son difíciles de comprender así a la primera. Y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Dice, y oí una voz de un hombre entre las riberas del Ulai, del río que estaba ahí en Susa, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ahí hay algo importante. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Otro dato interesante. Porque eso es para el fin del tiempo. Ahí está otra vez esa palabra, el fin del tiempo. Aquí básicamente podríamos decir que en esta sección aparece el intérprete. Daniel estaba problemado porque no logra entender lo que está viendo. Imagínate. O sea, está totalmente sobrepasado con lo que está viviendo, lo que está observando. No entiende casi nada de lo que está ocurriendo en esta visión que Dios le ha dado. Ahora, aquí aparece mencionado a un ser que es Gabriel, el arcángel Gabriel. En toda la Biblia solo conocemos 3 nombres de ángeles. ¿Sabías eso? Está Gabriel. De hecho, esta es la primera ocasión en la Biblia donde un ángel aparece mencionado por su nombre. Es Gabriel. También está el arcángel Miguel. ¿Y cuál es el tercero? ¿Se acuerdan? Lucifer. Son solo esos 3. Y aquí Gabriel viene con la función de tratar de clarificarle el panorama a Daniel. Y específicamente es importante entender como el tiempo en que esta visión se va a cumplir, específicamente de este cuerno pequeño, que es donde Daniel queda como que observando y Dios le está haciendo el énfasis. Este cuerno pequeño tiene que ver con el futuro de Daniel, porque dice, es para el tiempo del fin. En el verso 17 dice el tiempo del fin, y también en el verso 19 dice el tiempo del fin. Y también habla del fin al final de la ira.
Entonces, esto es un evento, este cuerno pequeño tiene que ver con un evento o con un periodo de tiempo que está en el futuro de Daniel. Está en el futuro. Y vamos a ver qué tiene que ver con, o sea, quién es este personaje, ¿no? Versos 20 al 22 está la interpretación, dice, en cuanto al carnero que viste, ahí está lo que vimos hace un rato, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Ahí están los 4 generales de Alejandro Magno, aunque no con la fuerza de él. Entonces ahí está la interpretación. Verso 23 al 26. Dice, y al fin del reinado de esos 4, ¿ok? Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo. Entonces aquí ya empieza como que a otra vez a explicarle o a darle más información sobre este cuerno pequeño y tratar de buscar la identidad de este personaje. Dice que es un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días, o sea, es para muchísimo más adelante. Tienen que guardarla. Entonces, aquí es donde viene este zoom, donde en esta visión como que el acercamiento es a esta figura específica que es este cuerno pequeño. Dice que es un rey altivo que causará mucha ruina, mucho daño, ¿no? Mucho estrago. Dijimos en los versos anteriores de que básicamente era un enemigo de Dios, del pueblo de Dios, del templo de Dios y de la ley de Dios. De hecho, en el bloque donde está la visión, dice que va a ser profanado el santuario. O sea, habla de algo muy, muy específico que va a ocurrir. El templo, el santuario o el templo va a ser profanado. Entonces, ¿cuál es la identidad de este hombre a lo largo de la historia de Israel? Porque esto tiene que ver con las ciudades de Jerusalén, con el templo, con la historia de la nación de Israel. ¿Ha existido un hombre que cuadre o encaje con estas características? Y la respuesta es sí. Ese hombre se llamó Antíoco Epífanes. Él vivió entre el 215 y el 163 antes de Cristo. ¿Quién era este hombre? Este hombre es un descendiente de uno de los 4 generales de Alejandro Magno, que básicamente llegó al poder y en su afán de conquistar baja hacia el sur específicamente. Ahí tiene un conflicto con Egipto, pero básicamente su fijación es con la tierra de Israel. Este hombre quería como que establecer una religión única, ¿no? Y eso chocaba con el monoteísmo judío. O sea, los judíos estaban ya curados de espanto porque pues Dios los había disciplinado por adorar a muchísimos dioses. Entonces, en la época donde viene este hombre Antíoco Epífanes, que es lo que llamamos la época que está entre los 2 testamentos, donde la Biblia guarda silencio. Básicamente, los judíos ya habían como que medio aprendido la lección. Pero este hombre quería como que hacer una sola religión, unificar las cosas. De hecho, esta idea de Epífanes él está en cierta manera reconociéndose o dando a entender de que él es una deidad, él es Dios. Y que tienen que reconocerlo como tal. Pero ahí choca con los judíos, porque los judíos no están dispuestos a involucrarse, a participar en esta religión única, en esta adoración a esta figura del rey.
Pero este hombre hizo algo que ni Nabucodonosor, ni Darío, ni Ciro hizo. Y es lo que hace que Dios decida poner a este hombre como perverso en la Biblia. Este hombre básicamente cuando llega finalmente a Jerusalén y la conquista, empieza esta tarea de como que implementar su plan, él rededica el templo de Jerusalén al dios griego Zeus. Imagínate eso para los judíos, que su templo fuese rededicado a Zeus, al dios griego. Entonces, y no solamente hace eso Antíoco Epífanes, sino que como que el clímax de su maldad es que él profana el santuario y sacrifica un cerdo. Ahora, ¿tú sabes lo que un cerdo significa para un judío? Es un animal impuro. ¿Y sabes lo que significa el altar en el templo para lo que Dios le había dado a la nación de Israel? Y que ahí tenía que cumplirse con las normas de Dios. Pero este hombre, queriendo reírse del pueblo judío y reírse de Dios, dice, vamos a sacrificar. No solamente pone una imagen de Zeus y se la dedica a él, sino que profana el lugar del altar y sacrifica un puerco. Y ahí se arma una revuelta que está en el libro de los Macabeos. ¿Te suena ese nombre? Macabeos, los Macabeos. Son libros históricos, no creemos que tienen inspiración para nuestra enseñanza, pero son útiles para conocer ese periodo de 400 años, esa ventana de tiempo entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí está la rebelión de los Macabeos, donde por esto que hace este hombre, Antíoco Epífanes, los judíos se rebelan y es encabezado por este hombre de apellido Macabeo y lucha contra Antíoco Epífanes y ganan. Y finalmente es vencido. Entonces, Dios le está mostrando un evento a Daniel que va a ocurrir muchísimos siglos hacia adelante, ¿no? Ahora, aquí donde tenemos que empezar como que a ver qué dice toda la Biblia sobre este evento en particular, porque es importante. ¿Hay alguna parte en el Nuevo Testamento donde alguien hable algo respecto a este evento en particular, de la profanación del templo? Y la respuesta es sí. ¿Y sabes quién es el que habla de esto? Jesús mismo. Jesús habla de este incidente. Jesús conecta este incidente del cual Daniel habla 400 años antes, y lo conecta con algo importante. Mira, vamos al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 24. Mateo 24, verso 14. De hecho, el capítulo 24, Jesús les empieza a explicar a los discípulos todas las evidencias, todas las señales que van a ocurrir hacia el final de los tiempos, las señales que va a haber que van a preceder su regreso. Y en ese contexto de las señales que van a preceder el regreso de Jesús o la segunda venida de Cristo, Jesús hace una referencia que tiene que ver con lo que estamos leyendo esta noche. Entonces, Mateo 24, verso 14 al 16. Ahí ya me perdí yo ahora. Mateo 24, verso 15 al 16. Dice, por tanto, son palabras de Jesús, cuando veáis en el lugar santo, y el lugar santo es un solo lugar, es el templo para el judío, la abominación desoladora de que habló el profeta, ¿quién? Daniel. El que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, ¿qué dice Jesús? Huyan. Y ahí puedes seguir leyendo tú después. Entonces Jesús vincula la visión de Daniel con un evento que va a ocurrir en el futuro. Entonces aquí hay algo interesante. En la Biblia a veces nos encontramos con profecías que tienen una doble aplicación o un doble cumplimiento. Este cuerno pequeño fue esta figura, este hombre real, Antíoco Epífanes,
que literalmente existió y vino en el año 100 y tantos antes de Cristo, profanó el templo, hizo todas las cosas que Dios le dijo a Daniel que iba a hacer. Pero ese hombre, este Antíoco Epífanes, es un prototipo. ¿Sabes lo que es un prototipo? Por ejemplo, cuando las marcas de carros están haciendo un prototipo de un carro que van a sacar en el futuro, están probando cosas, entonces hacen un carro que es un prototipo que en un par de años más sacarán ya una versión definitiva. Este Antíoco Epífanes es un prototipo de una figura que la Biblia habla y que lo nombra el anticristo, porque Jesús, cuando habla de esta abominación desoladora, cuando habla de la profanación del templo, del lugar santo, Él está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro de Jesús, siendo que Antíoco Epífanes estuvo antes que Él. Entonces, eso habla de esta doble aplicación, de un doble cumplimiento. Entonces, Jesús está diciendo que esto va a ocurrir también en el futuro. Y es ahí donde entra este personaje obscuro, malvado, el mal encarnado en un hombre, que la Biblia llama como el hijo de perdición, el anticristo, que va a venir. Mira, vamos a Segunda de Tesalonicenses. Avanza hacia tu derecha ahí de Mateo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 3 y 4. Si tienes a lo mejor la Reina Valera, quizás el subtítulo de esa sección dice manifestación del hombre de pecado. Ese es un título puesto por un hombre, eso no está inspirado por Dios, pero esa es como una idea para entender la idea del párrafo. Fíjate lo que dice el verso 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí está hablando del regreso de Jesús. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ok, ahí está lo que estamos viendo de este hombre, del cuerno pequeño. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, puedes leer todo después. Pablo está hablando de esta figura, de este hombre que va a aparecer en el futuro, que es el modelo ya completo de la versión mejorada y terrorífica de Antíoco Epífanes, que es el anticristo. ¿Y qué es lo que va a hacer este hombre? Básicamente va a profanar el templo, lo que Antíoco Epífanes hizo casi 2 siglos antes de Jesús, él lo va a hacer, pero aún peor. Y él va a profanar el templo, y él va a venir y se va a parar, y él va a decir, ahora todos tienen que adorarme, yo soy Dios. Y eso es lo que en el capítulo 9 vamos a ver las próximas semanas, Daniel 9. Habla como la abominación desoladora, que es que básicamente esto es como un adelanto. El anticristo o esta figura va a, por alguna manera, a ganarse la confianza de los judíos. El templo va a ser reedificado, ellos van a volver a hacer su sistema de sacrificio, pero al medio de ese como que alianza o pacto que el anticristo va a hacer con la nación de Israel, él va a romper ese pacto y él se va a parar y va a decir, yo soy Dios y ahora tienen que adorarme a mí. Y el anticristo va a comenzar a perseguir a la nación de Israel. Dios va a guardar a un remanente, a un grupo, los va a guardar en el desierto y Dios de una manera sobrenatural los va a proteger. Pero este hombre, el anticristo, es como el perfecto cumplimiento de este cuerno pequeño. Es como una doble aplicación en Antíoco, pero también, sobre todo, en el anticristo. Entonces, Dios está enfocando y como que poniendo un cuadrito, ¿no? Esto es importante que necesitamos saber.
que necesitamos comprender, ¿no? Seguramente, y para ser sincero, quizás nunca elegirías en tu tiempo de lectura leer Daniel 7, Daniel 8. La verdad, dices, son cosas muy complicadas. ¿De qué me sirven? Acuérdate, toda la palabra de Dios está inspirada por Él y es útil para enseñarnos. Dios también tiene que decirnos algo a través de Daniel 8. Dios no quiere que tú y yo desconozcamos los tiempos de los que vivimos tampoco. Y sabes que esto nos lleva como que para ir concluyendo a... Mira cómo reacciona Daniel volviendo a Daniel 8. O sea, todo lo que él está viendo, imagínate, ponte en el lugar de Daniel. Dice el verso 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y eso me da esperanza, porque si Daniel, siendo tan brillante, no entendía cosas, puedo estar tranquilo. Que hay cosas de la Biblia que no las voy a entender. Pero esto que él ve lo afectó físicamente. Físicamente quedó deshecho. Emocionalmente dice que está espantado de lo que él ve. Pero después de meter su incapacidad, regresa a su trabajo, a servir al rey. Ahora, hay tres cosas con las que quiero como que concluir, que tienen que ver con nosotros hoy en día. Primero, punto número 1 es que mi fe no debe ser una fe ciega. ¿Ok? Mi fe no es una fe ciega. ¿Qué quiero decir con eso? El cumplimiento de las profecías bíblicas validan la autoridad de la Biblia. Dios no nos está diciendo, no, tú crees con los ojos cerrados lo que yo te diga. No. Precisamente lo que valida a la Biblia como un libro real y un libro que tiene autoría es las profecías se han cumplido. Entonces Dios nos está mostrando de lo que Él dice se cumple. Entonces eso valida su palabra, valida la Biblia como un libro real, un libro que tiene la autoridad de que es verdad, de que es cierto. Dios nunca nos ha dicho que nuestra fe debe ser ciega. Dios nos da razones para creer, y las profecías son una de las razones por las cuales tú y yo podemos creer en Dios. Lo que Él dice se cumple. Las palabras de Dios a Daniel se cumplieron. Todas las profecías que Él le da se cumplen, y las que aún no se han cumplido se van a cumplir. ¿Por qué sabemos eso? Porque el nivel de efectividad es del 100% de Dios. Dios no está jugando. Entonces podemos confiar en este libro que tienes en tu mano, puedes confiar en él. Dios conoce los tiempos y Dios nos da argumentos lógicos, razonables, para que tú y yo no dudemos de lo que aquí está escrito. Si estas profecías se cumplieron así, ves las profecías que tienen que ver con Jesús, con el Mesías, se cumplieron también así. Más de 300 profecías que Jesús cumplió, predichas siglos antes. Entonces este libro no es un libro de telenovela, no es un libro de noticias, es la palabra de Dios. Necesitamos prestarle atención. Entonces Dios no quiere que tengas una fe ciega, puedes confiar en su palabra. Número 2, puedo encontrar consolación en la soberanía y en la bondad de Dios. Puedo encontrar consolación en la soberanía y en la bondad de Dios. Pensemos en Daniel, al cual fue dirigido primeramente esa visión. Dios le está mostrando algo que va a ocurrir en el futuro. Y en ese futuro aparece que su nación va a ser perseguida y van a prevalecer en contra de ellos. En un momento, en una etapa. ¿Se acuerdan en Daniel 7 que una de las cosas que como que consternó a Daniel es que esta figura del cuerno luchaba contra los santos, y los santos o el cuerno como que prevalecía en contra de ellos? Dices, ¿cómo? ¿No? Pero la consolación que estas palabras son para Daniel es que finalmente lo que Dios le está mostrando aquí es que sí,
Hay un periodo de persecución futura para Israel y no debe ser una sorpresa para Daniel. Dios se lo está mostrando antes de que ocurra. Pero el Rey del universo ha limitado esa persecución a un marco de tiempo, 2300 días. Y finalmente, Dios va a terminar destruyendo al perseguidor. Entonces, esto, lejos de ser simplemente como que información para Daniel, debe de consolarlo y alentarlo. ¿Por qué? Porque quizás para Daniel, como quizás para nosotros hoy en día, muchas cosas en este mundo parecieran estar fuera del control de Dios. Pero en realidad, todas las cosas se están acomodando para su regreso, para ocurrir tal cual Él dijo que iban a ocurrir. Este mundo no está fuera de control. Este mundo se está acomodando para que Jesús regrese. Y toda la maldad y todas las cosas son cosas que Dios dijo que iban a pasar. Entonces, no debía ser una sorpresa para Daniel que en un momento en el futuro pasaran esas cosas. No debiese ser una sorpresa para nosotros lo que vemos a nuestro alrededor. La Biblia es como si estuviésemos, o la profecía es como si estuviésemos viendo los titulares del periódico del día de hoy. Hechos están sucediendo, acontecimientos están sucediendo, cosas que Dios dijo hace siglos atrás. Entonces, este mundo, sí, dices, wow, está fea la cosa, sí, está fea. Pero no nos debiese sorprender si conocemos la Biblia. El problema es que a veces nos sorprende porque no conocemos la Biblia. Ahora, mira lo que Jesús le dijo a los apóstoles en Juan capítulo 15, versos 19 al 21. Juan 15, 19 al 21, esas son palabras de Jesús. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos, esta palabra es importante, acordaos de lo que yo os he dicho. Jesús le está diciendo, muchachos, acuérdense lo que yo le estoy diciendo ahorita. Verso 20 dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Jesús le dice, acuérdense de esta palabra que les he dicho ahorita. Porque en el futuro van a venir cosas que si ustedes no saben, que yo las sé ya, sería una sorpresa. Pero va a pasar esto otro, pero estén tranquilos, yo ya lo sé, yo estoy en control también de esas cosas. Y no era fácil lo que venía para los apóstoles de Jesús. Fueron perseguidos, fueron llevados a juicios injustos. Todos, cada uno de ellos, a excepción del apóstol Juan, pero todos los demás murieron como mártires. La historia, la tradición dice que Pedro decidió que lo crucificaran boca abajo porque él no se consideraba digno de morir tal cual murió su Señor. Juan no murió como mártir, pero a Juan lo quemaron vivo en una fuente de aceite y fue finalmente desterrado a la isla de Patmos. Jesús le dijo, muchachos, esto va a venir. No se preocupen cuando eso ocurra. Yo ya lo sé. Eso, ¿sabes qué? Quita el efecto sorpresa, que es lo que muchas veces nos desconcierta. Por eso Pedro, cuando escribe en Primera de Pedro, dice, no os sorprendáis cuando venga la prueba de fuego, como cosa o como algo extraño que está sucediendo. El problema es que tú y yo nos sorprendemos cuando pasan cosas difíciles, porque pensamos en nuestra mente que ahora que soy cristiano ya nada malo me puede pasar, de que todo va a ser miel sobre hojuela, que la vida es color de rosa y que como cristiano ya no van a haber problemas ni dificultades. Y Jesús no nos prometió eso. Perdón. Jesús nos dijo que este mundo íbamos a tener aflicción, pero que podíamos confiar en Él, que Él venció al mundo. Entonces, cada vez que tú y yo enfrentamos dificultad y adversidad por ser fiel a Jesús, Jesús lo sabe.
Y Jesús nos lo dijo. Entonces eso ya de por sí nos da tranquilidad de que el Señor sabe lo que iba a pasar. Sabe el final de esta historia. Jesús sabe, conocemos cómo termina esto. Ganamos. Entonces hoy día, el 22 de mayo creo que es hoy. ¿Sí? Ve tu situación, tu circunstancia a la luz de lo que es. Dios está desplegando su propósito y su voluntad en tu vida. Y tu futuro no es incierto. No es, híjole, no sé cómo va a terminar esta película. Apocalipsis nos dice cómo termina esta película. Dios ya lo sabe. Entonces eso debiese de consolarnos, que Dios conoce todas las cosas. Él es soberano, su voluntad está siendo revelada y su bondad. Dios es bueno. A lo mejor seguramente no entiendo todo lo que está pasando en mi vida. No necesito entenderlo todo. Pero puedo confiar en el que lo sabe todo. En el que está conmigo siempre. En el que está contigo siempre. No importa lo que pase. No es sorpresa para Dios. Y finalmente, punto número 3. ¿Te fijaste en qué fue lo que hizo Daniel después de ver todo lo que Dios le muestra? Dice que se ocupó en las cosas del rey. Y eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos ocuparnos fielmente en las cosas que nuestro rey nos ha puesto a hacer. Dios tiene un propósito específico para cada uno de ustedes. Y ves muchas veces que Jesús dio muchas parábolas sobre el siervo que debe ser fiel. Buen siervo fiel. No dice buen siervo exitoso. Es fidelidad. Y fidelidad es hacer lo que Dios nos pidió hacer. Entonces mi pregunta para ti, porque esa fue la pregunta que me hice yo, es: ¿estás siendo fiel en el lugar donde Dios te puso? ¿Estás sirviendo a tu rey en el lugar donde Él te puso? Es impresionante, Daniel, porque después de todo lo que ve, dice, bueno, tengo que volver a chambear, tengo que ser fiel ahí. Dices, a lo mejor tú no estás involucrado en un ministerio en la iglesia. Dices, no estoy sirviendo a Dios. Sí, estás sirviendo a tu rey. ¿Sabes dónde? En tu trabajo secular. De hecho, esa palabra me la voy a sacar. Trabajo, sirves a Dios en tu trabajo en un corporativo, en una empresa, y sirves a Dios en estas 4 paredes. Sirves a Dios. Estás sirviendo fielmente a Dios. ¿Por qué? Porque debo de ocuparme. Jesús nos dijo que mientras Él regresaba, teníamos que ocuparnos en los negocios de Él. Necesitas mantenerte ocupado en tu familia, ser fiel a Dios con tu matrimonio, ser fiel a Dios en tu crianza de tus hijos, ser fiel a Dios en lo que estás estudiando, ser fiel a Dios en el trabajo que Dios te dio. Sé fiel ahí y ocúpate en eso mientras nuestro Rey regresa. Tenemos cosas por hacer, ¿verdad? Necesitamos pensar en esas cosas. Jesús va a volver. Y eso nos debe de llenar de esperanza. Jesús va a volver. Esta historia, conocemos cuál es el final. Jesús ganó. Entonces, enfrenta tus dificultades a la luz de esa verdad.